Pecados. ¿Cuáles son pecados veniales y cuáles son los pecados mortales? Vamos a analizar un poquito qué diferencia hay entre unos pecados y otro, y qué realmente es pecado y qué no lo es. Vamos a ver de qué se trata. Cuando leemos la Biblia muchas veces ocurre este tema de, bueno, ¿qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Tan pecadora es la humanidad? ¿De qué se trata eso de que todos pecaron y todos, nadie es justo, nadie es bueno? En realidad, bueno, no es tan así, no es tan así. No es que todo el mundo sea malo, que toda la gente sea... No, eso es un pensamiento extremo que muchas veces la Biblia lo presenta de esa manera por una cuestión de mostrar un punto. Entonces, muchas veces el discurso va por ese lado. Todos pecaron, nadie es justo, pero en realidad no es para tanto. ¿Que metemos la pata? Seguro, sí, sin duda. ¿Que no hay justos? Bueno, hay un montón de justos. Y en la Biblia hay un montón de justos. Y en la vida cotidiana hay gente buena. Gente justa, santos, muchos. Tal vez sean pocos en relación a la cantidad de gente que hay, pero que los hay, los hay. Entonces no es que no hay ni un justo. Bueno, ya en la Biblia aparecen varios, ¿no es cierto? Job, Abraham, Noé, eran justos. Entonces ahí nomás uno ya debe pensar que hay un tema del tipo de discurso para mostrar un punto. De eso se trata. Entonces hay que leer desde ese lugar y no ponerse fundamentalista. No, todos somos malísimos, todos vamos al infierno, al cielo, no hay nadie. No, la verdad que no es así. Si no, ¿para qué hubiera venido Dios a buscarnos si al final nadie merecía salvarse? ¿No? Bueno, pero la salvación es gratuita. La salvación es gratuita por amor a Dios. Dios trae la salvación. Luego, todos debemos conseguir entrar por aquella puerta estrecha a través de las buenas acciones y las buenas obras. No, me van a decir, no, es solo por fe. Entonces la puerta no sería estrecha, sería una puerta grande. Sin embargo, Jesús dice, ¿no? Traten de no encarar a la puerta grande que lleva a la perdición y vayan por la puerta angosta que lleva a la salvación. Y la puerta angosta tiene que ver con buenas acciones de amor al prójimo. Si no, la puerta sería anchísima y todos con fe entrarían. Porque quién más, quién menos, todos tienen fe. Hasta los ateos tienen fe en algo. Entonces, no es así. El tema es las buenas acciones, el tomar conciencia, el arrepentirse. Les he preparado material sobre los pecados para que miremos juntos, vayamos viendo de qué se trata y lo vayamos analizando un poquito. Vamos a leer un poco el material que les preparé para ver de qué se trata un poco esto. Primero que nada, veamos los pecados capitales, ¿no? Aquellos famosos pecados capitales, que son una lista de inclinaciones o vicios fundamentales que según la tradición de la Iglesia son fuentes para otros pecados, ¿no? Es por eso se llaman capitales. No se consideran pecados en sí mismos, sino hábitos, costumbres, disposiciones que llevan al pecado, que llevan a que la cosa se ponga más grave, ¿no es cierto? La palabra capital proviene del latín caput, que significa cabeza, indicando que son cabeza de otra cosa, de las que surgen muchos otros pecados, ¿no? La lista de los 7 pecados capitales se consolidó en la enseñanza de la Iglesia, especialmente a través de escritos de los padres de la Iglesia, como San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino, que han trabajado mucho, lo han pensado mucho, lo han analizado y lo han vertido en sus escritos. Entonces, estos 7 pecados capitales, todos más o menos los conocemos, son la soberbia, el exceso de amor propio o arrogancia, poniendo el yo por encima de Dios y de los demás. Por ejemplo, el desprecio hacia los demás por considerarse uno
superior. La virtud opuesta como virtud sería, ¿no es cierto?, la humildad, que se contrapone a la soberbia. Otro, la avaricia, ¿no? La avaricia, que tantas veces se habla en la Biblia sobre la avaricia. Es el deseo desordenado de bienes materiales o riquezas. Es un deseo desordenado, excesivo, que te pasas de rosca, ¿no? Priorizando los bienes materiales, las riquezas, por sobre Dios y por sobre los prójimos, el prójimo. Un ejemplo de ello, negarse a compartir lo de uno con otros, con los necesitados, con el pobre, el que lo necesita, no pagar impuestos simplemente porque van a ser usados por los pobres, por los necesitados, por aquellos excluidos, ¿no? Eso es avaricia. La virtud opuesta a la avaricia es la generosidad. La gente que es generosa, que no tiene problema en compartir con otros. Otro, la lujuria, ¿no? El deseo desordenado de placeres sexuales, fuera de los límites morales establecidos por la ley de Dios en el corazón. Los deseos desordenados, porque tienen que ser excesivos y desordenados, ¿no? Fuera de todo límite. Entonces ahí tenemos la lujuria como relaciones fuera del matrimonio o usos de pornografía, ¿no es cierto? Como contraposición a la lujuria está la castidad, el intento de mantenerse casto. Luego tenemos la ira, ¿no? Es un tema común la ira, el enfado o resentimiento descontrolado que lleva a dañar al prójimo por violencia, por las cosas que se dicen, a veces se hace hasta más daño con lo que se dice que con lo que se hace. La ira, ¿no? Que a veces brota así de golpe haciendo tanto daño. Entonces, la violencia verbal o física por ese enojo. En contraposición a la ira está la paciencia, ¿no? Contamos hasta 10, nos tomamos la cosa con tranquilidad, esperamos un poquito antes de dejarnos llevar por la ira. Otro es la gula, ¿no? Es el exceso en el consumo de comida, bebida, el deseo de placer que viene asociado a esto, al comer, beber con gula, ¿no? Aquello que decía Dios cuando estaban en el desierto y pedían por comer carne porque estaban hartos de comer el maná, el pan. Y entonces Dios dice, todavía tenían la comida entre los dientes cuando esos golosos, ¿no? Eso, la gula, ¿no? Que no tenía que ver con satisfacer su hambre, sino con otra cosa. Una virtud opuesta a la gula es la templanza, ¿no? Tomárselo con tranquilidad, saciar las necesidades y no pasarse para el otro lado. Otra es la envidia, tristeza o resentimiento por el bien o el éxito de los demás. No me gusta que al otro le vaya bien, acompañado del deseo de poseer lo que el otro tiene. Ese es todo un tema. O desear que otros fracasen porque uno no soporta el éxito de otros. Tremendo, feo. La virtud opuesta a la envidia es la caridad, ¿no? Alegrarse de que al otro le vaya bien, de desear que le vaya bien, aunque a uno no le vaya bien. Bueno, no importa, está bueno que al otro le vaya bien. Entonces la envidia está fea. Es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que estar atento a no tener este tipo de sentimiento. De que, a este le va bien, ojalá le vaya mal. No, feo esas cosas. La pereza. ¿Qué tema la pereza? Negligencia espiritual o falta de voluntad para cumplir con los deberes espirituales o morales, ¿no? Tengo que hacer esto, no tengo ganas, ahora que no tengo ganas. No, la verdad que no lo voy a hacer, lo hago mañana. Lo dejo para mañana, lo dejo para pasado, lo dejo para la semana que viene, para el año que viene, para la vida que viene. El desinterés, ¿no? En muchas cosas, tanto actitudes que uno debe hacer como espirituales o morales, desinterés en orar, cumplimiento de las responsabilidades, ¿no? La virtud que se opone o contraria está en la otra punta de la pereza es la diligencia. ¿Hay que hacer algo? Lo hago ahora.
lo hago ya y listo y me lo saco de encima. Ya, lo hago ya. No, pero espera, no, vamos a hacerlo ahora. Lo ideal es hacer ya. ¿Hay que hacer algo? Vamos a hacerlo. No, pero hacemos mañana. No, tales. Hagámoslo ahora, hagámoslo ya, hagámoslo pronto y saquémonos el tema de sí. La diligencia. En el origen y desarrollo de los conceptos de los pecados, de la lista de los pecados capitales, tenemos a San Gregorio Magno del siglo VI, que fue quien estableció la lista tradicional en su obra Moralia in Hoc. También Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica profundizó en el tema explicando cómo esos vicios conducen a otros pecados, ¿no? Todo esto que venimos hablando. La lista actual de los pecados capitales fue popularizada en la Iglesia y sigue siendo muy utilizada cuando se enseña moral, teología moral, ¿no es cierto? Es fundamental para desarrollar la teología moral. Veamos la enseñanza bíblica, ¿no? Aunque la lista de los pecados capitales no aparece así tal cual en la Biblia, sus fundamentos están en las Escrituras. Por ejemplo, la soberbia, ¿no? En Santiago 4, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La avaricia, ¿no? Primera Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Decía Jesús, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. La lujuria, huid de la fornicación. La primera de Corintios, un lugar Corinto complicado para eso, ¿no? Esta iglesia de Corinto sufría mucho con este tema de la lujuria, era un lugar complicado. La ira, ¿no? Santiago 1, el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. La gula, en Efesios 5, no os emborrachéis con vino en lo cual hay disolución. La envidia, Santiago 3, donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda cosa mala. La pereza, Proverbios 13, el perezoso desea y nada alcanza, por pereza. Pero el diligente será prosperado, ¿no? Hay que levantarse y hacer las cosas. ¿Cómo se repara y se lucha contra los pecados capitales, ¿no? Es un tema, ¿no? La reparación y la lucha. Para combatirlos, la Iglesia recomienda el examen de conciencia permanente para identificar las tendencias que nos llevan a cometer esos pecados. Hay que estar en una introspección, ¿no? No hay que abandonar la introspección, hay que hacer examen de conciencia, la oración para que Dios nos ilumine y nos dé comprensión de lo que estamos desbarrancando, yendo por caminos que no están buenos, y los sacramentos, especialmente el de la confesión, para confesar. Y entonces, al confesar el confesar tiene algo muy de mecanismo sencillo, que es cuando uno confiesa ante sacerdote o contra otra persona, estamos escuchando lo que hicimos y tomamos verdadera dimensión. O por ahí al confesar nos damos cuenta que no era tan grave lo que nos preocupaba tanto, o nos damos cuenta que era mucho más grave de lo que habíamos pensado en un principio. Entonces la confesión está buena. Por eso está bueno ir al psicólogo. Cuando uno habla con el terapeuta, pone otra vez en dimensión lo que a uno le preocupa. Cuando uno se lo cuenta al psicólogo, el psicólogo te escucha, ya con escucharte uno dice, mira vos, no era tan grave lo que a mí me preocupaba tanto. Vos, che, la verdad que esto era mucho más grave de lo que yo pensaba, ¿no? Por eso la confesión tiene esta cosa importante de escucharse uno mismo. Entonces, la práctica también de las virtudes opuestas, esto que veíamos, las virtudes que hay que practicar, ¿no? También siempre se recomienda para aquellos que les interesen ver la vida de los santos, para ver cómo ellos han luchado contra los vicios que tanto están ahí y nos preocupan, para llevarnos por caminos que a veces uno lucha contra ellos. Bueno, ¿cómo hicieron los santos para combatir y mejorar un camino? Veamos a los pecados mortales, porque ese es un tema. ¿Cuáles son los pecados mortales? ¿Qué pecado hago que me va a llevar a perder mi alma, ¿no? Ese es un tema, ¿no?
El pecado mortal es una falta grave, grave, que destruye la caridad en el alma, separándola a la persona completamente de Dios, ¿no? Separa al pecador, aquella persona que ha cometido una falta grave, grave, la separa de Dios. Para que un pecado sea mortal, debe cumplir determinadas condiciones. Primero, que sea una materia grave, o sea, tiene que ser algo grave, lo que implica una violación seria de los mandamientos de Dios. Asesinato, adulterio, robo grave, ¿no es cierto? Apostasía, negar a Dios así, no quiero, no me interesa Dios, no quiero nada con Dios. Bueno, eso es motivo de terminar perdiendo el alma porque no te interesa ir con Dios, y entonces obviamente es materia grave, ¿no? Asesinato, obviamente, ¿no? Adulterio, robo grave, agravado, grave, ¿no? Para que sea pecado, tiene que haber un pleno conocimiento. O sea, si vos no tenías idea de lo que estabas haciendo, entonces no es pecado. Vos no tenés idea, de verdad, ¿no es cierto? No tenías idea, entonces para que sea así, tiene que tener la persona pleno conocimiento. La persona debe ser consciente absolutamente de lo que estaba haciendo mal, de lo que hizo mal. Y luego, el consentimiento deliberado. Debe ser un acto realizado en absoluta y total libertad y sin coacción. Esto es muy importante. Debe ser un acto realizado en pleno uso de la libertad y sin haber sido coaccionado por distintas cosas. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer. Alguien te dice, bueno, mira, tengo de rehén a tu mujer y tus hijos, y acá te doy la forma que vayas a robar el banco y me traigas la plata. Bueno, sí, robé el banco en una situación gravísima de robo, pero lo tuve que hacer, pues no me quedó otro, porque tenían de rehén a mi mujer, hijo. Entonces ahí no era un acto libre, estaba coaccionado, ¿no es cierto? Y así podemos ver muchas situaciones en las cuales no hubo libertad. Entonces no hay ese pecado, porque para que sea pecado tiene que ser realizado en absoluta libertad y haber tenido conciencia, ¿no? Vos decís, la verdad que yo no fui consciente de eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a hacer un extremo. Tendría que haber revisado una lista de temas a revisar de la mecánica de un avión, supongamos, y se me pasó un punto de revisión, pensé que estaba todo hecho, no me di cuenta, el avión despegó, aterrizó, la goma reventó porque ya estaban cumplidas las horas de vuelo, se hizo pelota el avión y murió alguien. Bueno, la verdad es que no me di cuenta, no lo hice intencionalmente, no me di cuenta, ¿no? Entonces, hubo negligencia tal vez por no repasar la lista 40 veces, algo se te escapó. Bueno, entonces, pero eso no es... hay un atenuante allí, ¿no es cierto? En que fueron cosas que pasaron que no me di cuenta. Entonces hay que tener, para eso justamente está confesar, conversar, hablarlo, para llegar a entender que hay cosas que, bueno, estaban más allá de uno. Entonces, tenemos, por ejemplo, como ejemplos de pecados mortales, idolatría. Ese es un pecado mortal de la Biblia directamente, ¿no? Adorar a un Dios falso. Hacer idolatría de dioses falsos. Un Dios falso que muchas veces nos asocia con un ídolo, fama, el dinero, poner todo por delante de Dios. O realmente adorar a un Dios falso, el universo, por ejemplo. Está lleno de gente que adora el universo. Bueno, tal vez no se dan cuenta de que eso es un pecado terrible. Bueno, ahí volvemos al tema de ser consciente. Esa gente muchas veces no son conscientes que están adorando a un ídolo, a un Dios falso.
Me dirán, bueno, aquellos católicos que adoran a las estatuas. No, eso no es idolatría, porque los católicos no creen que esa imagen sea un dios. Para que eso sea pecado mortal, sea idolatría, la persona tiene que creer que esa estatua es un dios. Bueno, eso no ocurre. Por lo menos yo no vi nunca, no conozco a nadie que crea que una estatua es un dios. No, nada que ver, o sea, no. Si vamos por ahí, no es. ¿Verdad que no? Apostasía. Ese es un tema grave, ¿no? Rechazar a Dios, negar a Dios, no me interesa Dios, no quiero saber nada con Dios. ¿Sos cristiano? No, no soy por temor a lo que sea. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? El mártir, estaban por matarlo y el tipo decía, no, yo creo en Dios, y lo mataban. Por ahí alguien puede hacer una apostasía por miedo a que maten a la familia, ¿no? En algún lugar le dirán, mira, tengo a tu familia, negá a Dios y los dejo vivir. Bueno, y capaz que uno niega a Dios y deja vivir a la familia. Entonces ahí hay una coacción y entonces, ¿no? Uno dice, no, bueno, voy a ser mártir y que mi familia sea mártir y todos vamos al cielo. Pero es una situación extrema muy, muy embromada, que ha ocurrido y que ocurre en algunos lugares del mundo. Otro es el del homicidio, matar a alguien consciente, sabiendo, con premeditación, ¿no? Todo un tema. Evitar el nacimiento de un niño, ¿no? Ahí tenemos un tema gravísimo. Matar a alguien antes de que sea su momento, también, ¿no? Una enfermedad grave, qué sé yo. Bueno, esas cosas son pecados mortales. Hay que tener ojo, ¿no? Estas cosas son gravísimas, gravísimas. Como hablamos ya antes, adulterio, fornicación, actos sexuales graves, contrarios a lo normal, ¿no es cierto? Estas cosas son graves, graves. Robo significativo, fraude que cause daños graves, ¿no es cierto? Tonterías no, graves, graves. La consecuencia del pecado mortal tiene que ver con que si la persona no se arrepiente y no busca el perdón, el pecado mortal, todo esto que vimos, puede llevar a la condenación eterna, a la pérdida del alma, a la muerte segunda. Ahora, el haber realizado un pecado mortal no significa que ya inmediatamente no tenés vuelta atrás, que no hay retroceso, que ya fuiste. No, lo que significa es que estás en un riesgo grave de perder tu alma en la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, arrepentirte, pedir perdón, tener el compromiso de no volverlo a hacer, de tomar todos los recaudos para que eso no vuelva a pasar y tratar de reparar el daño. Bueno, en un homicidio está difícil reparar el daño, pero bueno, ocuparse de la familia, de las cosas, qué sé yo. Tratar de achicar el daño. El robo, bueno, tratar de devolver. Bueno, cada situación tendrá su reparación, su intento, hacer lo máximo en el tema de intentar reparar. Porque el tema es, primero que nada, tomar conciencia, ver si realmente fue conscientemente, si uno lo hizo libremente, si no hubo coacción, ¿sí? Y entonces reparar, pedir perdón, corregir, hacer todo lo que haya que hacer para resolver eso. Es fundamental. Veamos los pecados veniales, ¿no? Los que no son mortales, son pecados pequeños, que no son graves, que no son de riesgo de perder el alma, de ir a la muerte segunda, ¿no? El pecado venial es una ofensa menor que daña la relación con Dios. Obviamente, cuando uno hace macanas, no está perfectamente bien con Dios y con el prójimo, pero no rompe completamente esta caridad del alma, ¿no? No rompe esa relación con Dios y la caridad del alma. Entonces, las características tienen que ver con que involucran materia leve o no cumplen plenamente la condición de un pecado mortal. No es tan grave el asunto. Estos pudieron haber sido cometidos sin pleno conocimiento, sin consentimiento deliberado, ¿no es cierto?
mentiras pequeñas, sin intención de causar daño grave, hablar mal de alguien tontamente, ligeramente, sin tomar conciencia, actitudes de impaciencia, de enojo, que no llevan a un daño significativo, ¿cierto? Las consecuencias de esto, bueno, los pecados veniales no privan del estado de gracia, pero debilitan la relación con Dios. Debilitando la relación con los prójimos, uno se aleja de Dios y puede predisponer a la larga a la persona a cometer pecados mortales, ¿no? Si no corregís el ir desbarrancando despacito, terminás haciendo una macana grande, ¿no? Te vas a llevar por el enojo una otra vez, qué sé yo. Así ocurre que de repente el vecino se enojaba, ¿no? Y al final un día hizo un desastre, porque no pudo controlar esa ira con tonterías, y un día vemos que sale en el diario un desastre, ¿no? Un desastre que hizo por pasarse de rosca y no haber controlado en su momento las cosas. Entonces, la práctica de la vida del creyente en la vida sacramental para ir tratando de evitar el desbarranque, ¿no? De pasar de una situación leve a una situación grave. El pecado mortal requiere confesión, como dijimos, arrepentimiento, hacer toda la reparación. Y el pecado venial requiere oración, Eucaristía, actos de caridad, buenas obras, buenas acciones y reparación dentro de lo posible, ¿cierto? Dentro de lo posible siempre hay que intentar la reparación. Ahora, hay que tener cuidado con la reparación. Hay que tener cuidado. No poner el yo por delante del prójimo. A veces uno hace macanas y el prójimo, el otro, el hermano, no se ha dado cuenta. Uno sabe que ha actuado mal, pero el otro no se ha percatado. Entonces nos aguantamos, pedimos perdón a Dios, nos confesamos, nos arrepentimos, prometemos no hacerlo de vuelta, hacemos una penitencia, pero no vamos a hincharle, a molestarlo al otro que no se enteró para arruinarle la vida. No, pero yo te hice esto, aquello, sí, pero yo no sabía. ¿Para qué vamos a ir a molestarle al otro, meterle cosas en la cabeza que no tenía, arruinarle la vida, si el tipo nunca se enteró? No vale la pena. Nada más que para sacarme el peso yo de mi corazón. Nah. ¿Te la aguantás? ¿Hiciste macana? ¿El otro no se enteró? Aguantátela. Andá y resolvelo, repará sin que se dé cuenta, resolvé, solucionalo. ¿No? ¿Para qué dañarlo al otro si no es necesario? O sea, no. La reparación tiene que ser para bien, para mejor, para reparar. No generes un daño en tu reparación propia de, no, pero yo quiero descargar lo que te da mi corazón. Bueno, embromate. Parte de la penitencia va a ser aguantártela. ¿Para qué molestar al otro con algo que nunca se enteró? ¿Para qué? No hagamos ese tipo de cosas. Veamos el sacramento de la penitencia, porque este es un tema que muchas veces no se tiene conciencia de qué trata el sacramento de la penitencia. La Iglesia enseña que los pecados, tanto veniales como mortales, pueden ser reparados mediante actos de arrepentimiento. Me arrepiento, me doy cuenta, hago introspección, comprendo que he metido la pata, lo confieso, siempre que no sea para un daño peor, ¿no es cierto? Hago una penitencia, hago obras de caridad, reparo la macana que hice dentro de lo posible, ¿no es cierto? Y entonces vuelvo a ponerme en onda con Dios y con el prójimo. El pecado mortal requiere una acción más profunda, obviamente, para reconciliarse con Dios, ya que la cosa es mucho más grave, ¿no? El proceso de reparación, como ya lo hemos dicho, tiene que ver con la constricción, el arrepentimiento, reconocer el pecado, sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios y al prójimo, ¿no es cierto?, actuando mal contra Dios y contra el otro, contra el hermano, contra cualquier persona. En ese sentido, la constricción perfecta surge por amor a Dios y amor al prójimo. Esa es realmente un sentido de constricción perfecta. Una constricción imperfecta surge por temor
a que me metan preso, por temor a la vergüenza en la comunidad, por temor al castigo que viene, por temor a la penitencia. Esa es una constricción a mitad de camino. La idea sería que uno pudiera analizar profundamente, tomar conciencia profundamente y arrepentirse realmente profundamente. Y no simplemente por temor a ir en cana, ir preso, por temor al rechazo de la comunidad, ¿no? Eso está como a mitad de camino, ¿cierto? Entonces, la confesión sacramental para la Iglesia es obligatoria para los pecados mortales. Hay que confesarse para tener verdadera relación de perspectiva, y ver realmente si es mortal o no. Fundamental, ¿no es cierto? Confesar los pecados mortales al sacerdote para tener una idea de relación de perspectiva real si realmente fue o no fue, ¿no? Quien actúa en persona de Cristo. La confesión va a restablecer la gracia perdida y reconcilia a la persona con la Iglesia si es una confesión realmente de corazón, de constricción, de análisis profundo, de decir realmente me arrepiento y quiero resolverlo, ¿cierto? Porque la mano va por ahí, tengo que realmente querer resolver, quiero restituir, quiero resolucionar lo que haya que hacer para restablecer una relación con Dios y con el prójimo. Y ahí viene el tema de la penitencia, ¿no? Lo que haya que hacer de penitencia. Las personas han de ir presas, tendrán que hacer una penitencia importante. En la penitencia en la Iglesia muchas veces, cuando no es de ir preso directamente, puede ser peregrinaciones, orar, ayunar, dar limosna, reparar el daño, ¿no? Caminos de reconciliación. La peregrinación siempre fue una penitencia en la Iglesia durante toda la historia de la Iglesia. Muchas penitencias hacían, por ejemplo, el Camino de Santiago, ir a Tierra Santa, peregrinar a lugares santos, a determinadas basílicas, para realizar un trabajo de penitencia. Ayuda comunitaria, ofrecer dinero para los pobres, los humildes, ¿no es cierto? Hacer un trabajo comunitario, ¿no? Hacer realmente un trabajo. Un propósito obviamente y fundamental de enmienda, de resolver, ¿no? Esforzarse obviamente por evitar el pecado futuro y evitar posibilidades de pecado futuro. No te arrepentís para no hacerlo más, entonces no tiene sentido. Los efectos del perdón, que la Iglesia te perdone a través del sacerdote, que te dice quédate tranquilo, ya la comunidad te ha perdonado, restaura la gracia que te lleva a la santidad, reconcilia con Dios y la comunidad eclesial de la Iglesia, la comunidad de todo pueblo, ¿no? Y te da eso que te está faltando, la paz interior y el consuelo espiritual que debería intentar llegarse ahí. Muchas veces uno no acepta tan fácilmente el perdón del otro. Bueno, hay que tratar de aceptarlo. ¿Cómo se reparan los pecados veniales? Bueno, el pecado venial no rompe realmente la comunión con Dios, pero la debilita, como ya hablamos antes, por lo que también requiere una reparación. Los medios de reparación son los que ya vimos para el pecado mortal, pero más suave, digamos, ¿no? El arrepentimiento, darse cuenta, arrepentirse, hacer introspección, examinar la conciencia regularmente, pedir perdón por los pecados veniales, siempre que no afectemos al otro, molestarlo inútilmente, ¿no? Lo pedimos perdón a Dios, cuando vamos a confesar, nos confesamos todo, pero si no es necesario molestar a la persona generándole un problema que no pensó que no tenía, no hay que molestar a nadie. Obras de caridad, obras de misericordia, realizar actos, ¿no es cierto?, de amor a Dios y al prójimo, ayudar a los necesitados, perdonar a los demás, hacer actos de misericordia con los demás, oración, hacer sacrificios en cuanto a
cosas, ayuno, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, no voy a hacer esto en sacrificio a Dios, aquellas cosas, ¿no? Como para restablecer un poquito, pagar de alguna manera las macanas que uno hizo. Ir a misa, acceder a la Eucaristía, ¿no es cierto? Para restablecer la comunión con Dios, habiéndose purificado perdón, ¿no? Recibir el perdón de Dios para poder realizar una comunión con la comunidad y con la confesión. De vez en cuando está buena, ¿no? Esto no significa que todos los días tengas que ir a confesarte. No hay que pasarse de rosca. Porque este es otro tema. Hay gente que se pasa de rosca, ¿no? Viven con una culpa tremenda, van a confesarse todos los días. No es necesario. Hay que tener conciencia y límites en todo. Hay que tener idea y perspectiva. O sea, no es tan grave. Y si estás haciendo cosas tan graves todo el tiempo, bueno, hay que ir al psicólogo, viejo, porque algo anda mal. Y tener un límite en la perspectiva. Bueno, ¿qué es realmente? Ahí el sacerdote muchas veces ayuda. Te dice, mira, me parece que te estás haciendo un problema tremendo. Déjate de embromar. Esto no es tan grave. Cálmate un poco. No pasa nada. ¿No? O sea, por eso el sacerdote está bueno, porque funciona muchas veces como un psicólogo. Va a decir, mira, para un poquito, no pasa nada, no es necesario, no es tan grave, ¿no? Entonces puede ayudarte a poner en perspectiva la situación. Entonces, como habíamos dicho, la reparación de las consecuencias del pecado tiene que ver con todo lo que hay que hacer para reparar, y el perdón de la Iglesia te va a perdonar para que no haya tanta consecuencia de las macanas hechas. De eso se tratan las indulgencias, famosas indulgencias. Fíjense que para conseguir una indulgencia uno debía pasar por todo el proceso de tomar conciencia, arrepentirse, pedir perdón, aceptar la penitencia. O sea, la indulgencia no era, che, te pago por adelantado y hago lo que quiero. Eso no ocurrió nunca. Muchas veces se acusa a la Iglesia de haber vendido indulgencias como si fuera, no, sí, déjame acá a cuenta y anda a hacer cualquier barbaridad. En realidad no era así. Para que la Iglesia te diera las indulgencias, vos tenías que presentarte a la Iglesia, arrepentirte, confesarte, hacer la penitencia que la Iglesia te decía, cumplir la penitencia, que a veces podían ser años de penitencia, ayuno, peregrinación a Tierra Santa. Ahí vienen las cruzadas, la peregrinación a Tierra Santa, la peregrinación del Camino de Santiago. Esas eran penitencias para lograr la indulgencia. Después que habías hecho todo eso, volvías y la Iglesia te daba la indulgencia. Era el perdón de la consecuencia ya de todo ese pecado, que te decía, bueno, mira, voy a interceder por vos, voy a pedir a Dios para que te perdone y te restablezca la comunión con la comunidad. Pero ya habías hecho, te habías confesado, te habías arrepentido, habías prometido no volverlo a hacer, habías hecho la penitencia, te habías ido de peregrinación, y cuando volvías de todo eso, después de años de ayuno y de ir a misa 4 veces por semana y qué sé yo, la Iglesia te daba la indulgencia. Esa es la famosa indulgencia. Entonces, la oración, lectura de la Biblia, rezar el rosario. ¿Qué es rezar el rosario? El rosario es rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María. No, por esas cosas no son bíblicas. En realidad sí, porque Padre Nuestro está en la Biblia. El Ave María es toda la partecita que dice María, el Magnificat. Son cosas bíblicas. Todo lo que es del rosario es bíblico. ¿De dónde sale el rosario? Ese es un invento católico. ¿Saben de dónde viene el rosario? De la liturgia de las horas, la oración que hacían los judíos a determinadas horas, que lo vemos en la Biblia, que lo hacía Jesús, que iba a lugares a orar. Esa liturgia se llama la liturgia de las horas, que es orar a determinadas horas,
Entonces ocurría que en la iglesia primitiva, los monasterios, cuando se juntaban en comunidad, vivían juntos, había quienes sabían leer y quienes no sabían leer. Los que sabían leer leían los salmos y la Biblia y oraban, pero había gente que no sabía leer. Entonces a esa gente que no sabía leer, para que pudieran orar en esas horas junto con los que sabían leer, le decían, bueno, no sabes leer, entonces rezate tantos Padre Nuestros, tantos Ave Marías, y acordate de cosas de la historia de la salvación, y eso se transformó en el rosario. Entonces esa gente rezaba con una cadenita para acordarse de cuántas veces habían rezado, mientras los otros leían los salmos o leían la Biblia. Estos tipos que no sabían leer rezaban cosas de memoria, porque no sabían leer. De ahí viene el famoso rosario. Entonces, rezar el rosario, ir a ver el Santísimo en la iglesia, peregrinar a lugares santos, como dijimos antes, ¿no? Y realizar obras penitenciales y caritativas, ayunar, hacer sacrificio, obra de misericordia, hacer ayuda a los enfermos, a los huérfanos, ir a los hospitales, ayudar a la gente, ayudar al prójimo, ayudar a los pobres, hacer obras de misericordia. Los pecados mortales y veniales se reparan mediante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay reparación, confesión, penitencia y buenas obras. La gracia de Dios es accesible especialmente a través de los sacramentos. Es esencial el sacramento en el proceso de reconciliación y reparación, todo lo que hemos hablado antes. Pecados mortales y pecados veniales en los textos bíblicos, ¿no? Como habíamos dicho y visto ya en todo esto, la Iglesia distingue entre pecados veniales y pecados mortales, basándose en la gravedad de los hechos, ¿no? Y los efectos que tienen todas esas actitudes en relación con Dios. Las palabras utilizadas en la Biblia para definir estos pecados tienen que ver con amartía, adiquía, parábasis o ofeilema. Estas son las palabras utilizadas en el Nuevo Testamento. Amartía es ofensa a Dios, significa el famoso errar el blanco o no hacer lo recto, ¿no? Siempre hablamos de pecado, tiene que ver con errar el blanco. No hice algo y no me di cuenta y le pifié, lo hice mal, pero tiene que ver en relación con Dios y relación con hacerle un daño al prójimo, ¿no? No acertar en hacer lo bueno, lo correcto y lo justo, sino cometer un error que puede ser de malas consecuencias en la relación con el otro, ¿cierto? No es un error cualquiera, sino en un error de hacer lo malo. El pecado en esencia es errar a la perfecta y pura santidad de Dios, es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, expresada en todo lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? En todo lo que se expresa en la Biblia. Es una infracción a la ley de Dios, dada por Dios, y es una desviación de la rectitud y la verdad, ¿no? Por eso Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que hacen, no lo harían. Adiquía, otra palabra, es injusticia, es cada forma de injusticia, incluso el daño causado a otro y sobre todo violar la obediencia que se debe a Dios, es el rechazo a amar como hijo, no amando al prójimo. Eso es ser injusto, realizar una injusticia. Injusticia es no hacer lo bueno, lo correcto y lo justo, lo cual no está siendo justo con respecto a Dios. Ven cómo hay todo un tema amplio en la injusticia. Parábasis es transgresión. Parábasis se traduce como transgresión, y paracoes se traduce como desobediencia. La palabra griega para desobediencia implica un acto deliberado. Para que sea desobediencia, tiene que ser un acto deliberado y voluntario. Sin que intervenga la voluntad, no hay desobediencia. Sin embargo, el término transgresión se relaciona con la idea de
pasarse de una línea, ¿no? Un término. Este término, entre otras palabras, incluye tanto los errores no intencionales como los pecados intencionados, porque uno está transgrediendo determinada cosa aún sin darte cuenta. Muchas veces te dicen, no, pará que te pasaste, volvé para atrás, transgrediste. Bueno, pero no me di cuenta, sí, pero la transgresión ocurrió igual, transgrediste, te pasaste, volvé para atrás. Desobediencia es cuando el tipo te dice, mira, volvé para atrás, vos decís, bueno, no me importa, voy a pasar para acá. Estás desobedeciendo. No solo transgrediste, sino que desobedeciste. ¿Ves que hay una diferencia? Ofeilema es deuda. La palabra ofeilema se usa para el débito. Tiene que ver con una variante de ofeilema que es la palabra que se usa en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. Esos deudores son los ofileitai. Esta deuda, esta ofensa, ven que tiene todo un panorama, ¿no? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos las ofensas a otros. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a otros. Bueno, ahí hay todo un panorama de ofensas morales, ofensas materiales, ¿no? De perdón del que no puede pagar algo material a uno y uno se lo perdona igual. Entonces hay todo un panorama de deudas materiales y morales que uno debe ponerlo en la perspectiva del amor al prójimo. Fundamental siempre ponerlo en la perspectiva de amor al prójimo. Entonces, las palabras adiquía y amartía aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento y aunque ambas están relacionadas con el pecado y las justicias, tienen, como hemos visto, matices diferentes. Vamos a ver cómo se compara adiquía y amartía. Adiquía se centra en la injusticia como expresión de pecado, describe actos específicos que son injustos y de corrupción, ¿no es cierto? Y amartía es más amplia, abarca tanto la naturaleza de pecado que puede caer el ser humano, como las acciones específicas que violan la ley de Dios, el corazón, ¿no es cierto? Y aquellas que ya conocemos y tenemos clarísimo por haber estudiado un poco teología moral, ¿no? La moralidad, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, aquello del Edén, la ciencia de lo bueno y lo malo, el bien y del mal, ¿no? Fundamental para entender esto. Si no tenés conciencia del bien y del mal, esto no lo vas a entender, porque no sabes de qué se trata. Entonces, adiquía se traduce como injusticia, iniquidad, maldad, se refiere a actos contrarios a la justicia y al carácter recto de Dios. Denota injusticia moral, legal, a menudo asociada con la corrupción del corazón humano, profundo, ¿no? En Lucas 16, por ejemplo, dice, yo os digo, haced amigos por medios de la riqueza, de la injusticia, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Se acuerdan del administrador deshonesto, ¿no? Haced amigos por medios de la riqueza, de la injusticia, adiquía, para que puedan, cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Acá riqueza de la injusticia puede referirse tanto al uso de bienes materiales, que a menudo están ligados con el pecado, o a sistemas injustos, aunque en definitiva repartir lo que no termina siendo bien de uno, ¿no? Puede ser a cosas de Dios, ¿no? El referirse a la misericordia, el amor de Dios, repartir sin que alguien te pida perdón o misericordia y vos lo repartas como si fuera tuyo, algo que es de Dios, para hacerte amigos en el reino de los cielos. Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Como vemos, ser injusto es oponerse a la verdad, ¿no? Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Subraya Romanos la injusticia humana al rechazar la verdad de Dios. Ahí se está realizando un acto injusto. Juan 5, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Acá Juan nos explica, ¿no? Que toda injusticia es pecar.
contra Dios y contra el prójimo. Pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Por eso veíamos que hay pecados mortales y pecados que no lo son, ¿no? Vemos que se vincula directamente, la injusticia está directamente vinculada con el pecado. Tesalonicenses 2 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Relaciona, ¿no?, otra vez la iniquidad con el rechazo de la verdad y el rechazo de la salvación. O sea, ahí hay un tema que hay que estar atento con ser injusto. Amartía, ¿no?, generalmente traducida como pecado, literalmente, como veíamos antes, significa un errar al blanco, errarle, ¿no?, porque estamos haciendo algo que si supiéramos no lo haríamos. Fallar en alcanzar el estándar, ¿no?, de santidad de Dios, ¿no?, alcanzar ese ideal que Dios quiere que alcancemos. Es uno de los términos más comunes en el Nuevo Testamento para describir el pecado como una condición humana universal, ¿no?, que no debemos tomarlo tan literalmente. No es que todos somos, bueno, todos tenemos la posibilidad de meter la pata porque tenemos libre albedrío, pero eso no significa que seamos malos por naturaleza. No, porque Dios hace las cosas bien. Si Dios hiciera todo malo por naturaleza, entonces Dios no sabría hacer las cosas. No, Dios hace todo bueno y santo. Nosotros podemos elegir hacer macanas en uso de nuestro libre albedrío muchas veces porque no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, Romanos 3, por ejemplo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esto es un discurso extremo que hay que tener cuidado, porque esto se cita mucho mal. ¿Se lo cita? Mal. ¿Por qué? Porque esto es un discurso extremo que hay que tener cuidado. Todos pecaron, estamos todos en el horno. No, no es para tanto. Esto es un discurso extremo que nos dice: presten atención a lo que están haciendo para no caer en esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la universalidad del pecado, que tiene que ver con el libre albedrío y a veces con no prestar atención a lo que uno está haciendo. Juan 8 dice: según le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ven que Jesús está bajando el nivel de lo anterior, ¿no? Todo aquel que hace pecado, o sea, el que no lo hace, no lo hace. Y el que lo hace, lo hace. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que no lo hace, no es esclavo del pecado. ¿Ven? Está poniendo un límite a quienes sí y quienes no. 1 de Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Aquí está hablando de la ley mosaica, pero también en un punto de la ley de Dios en el corazón, porque muchas veces ambas se superponen, ¿no? Hebreos 9 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjense que acá está poniendo un límite a quienes pecan. ¿Todos? No, muchos. Algunos pudieron haber sido santos y esos pecados no. Vengo a buscar a las ovejas perdidas, las que no están perdidas no las vengo a buscar, dijo Jesús. ¿Cierto? Romanos 6, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte segunda, dependiendo de la gravedad de los pecados. Para eso está justamente el purgatorio, porque uno puede llegar a la muerte del cuerpo con pecados veniales dando vuelta y los podés purgar en el purgatorio para entrar santo al reino de los cielos y a la vida eterna. Entonces, adiquía, amartía, se centra adiquía en la injusticia como expresión del pecado y describe actos específicos que son injustos o corruptos, y amartía es más amplia, abarca toda la naturaleza de pecado que pueda tener el ser humano, como acciones específicas que violan la ley de Dios. Ambos términos están estrechamente relacionados y frecuentemente aparecen en contextos donde se aborda la relación entre el pecado humano y la justicia divina. Juntos ayudan a comprender la profundidad del pecado y la necesidad de redención gracias a Cristo, ¿cierto? Esa salvación. Otra palabra es parábasis. La palabra griega parábasis aparece en el Nuevo Testamento con el significado de transgresión, aquello que hablamos antes, en el sentido de cruzar un límite establecido, violar una norma o ley que está clara.
apartarse de un estándar establecido por Dios, teniendo conciencia de estar transgrediendo. Aunque a veces uno pueda transgredir sin darse cuenta, lo que les decía antes, ¿no? Que hay una distancia entre desobediencia y transgresión. Cruzar al otro lado o ir más allá de un límite. En el contexto bíblico hace referencia a la violación deliberada de una ley o mandamiento. Podemos transgredir a veces sin darnos cuenta. A menudo se asocia con el conocimiento consciente de que se está infringiendo una regla, destacando la responsabilidad moral del transgresor. Se utiliza principalmente en el contexto de la ley de Dios para describir actos que constituyen una ruptura, su voluntad expresada. Para el judío que sigue con la ley mosaica, tiene que ver con la transgresión de la ley mosaica, ¿cierto? Lo vemos en Romanos 2. Tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿no? Este tema es básicamente la ley mosaica. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de aquellos judíos que transgreden la ley, ¿no? Este es un tema que hay que analizarlo profundamente en el tema del judaísmo y la ley mosaica en el contexto de los cristianos judaizantes que transgredían la ley, siendo de mal ejemplo para los cristianos nuevos. Entonces, había que estar atentos para no meter la pata en relación a la iglesia. Muy bien, yo creo que esto ya se ha extendido bastante. Podemos seguirlo en un nuevo video por pequeños detalles que podrían faltar para terminar de comprender, pero yo creo que hemos hecho una mirada bastante grande sobre lo que es pecado y sus niveles, ¿no es cierto? Pequeños, grandes, profundos, veniales o mortales. Cualquier duda, cualquier inquietud me lo dejan en los comentarios y lo analizamos, y en un próximo video tal vez podamos mirar algunas cosas más que completan este estudio, análisis de lo que está bien, lo que está mal, cómo se mira, cómo se ve, cómo se analiza y cómo se trata de resolver. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.